Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a esta ponencia organizada por el Movimiento Ciudadano para la República Constitucional. De bien nacidos es ser agradecidos. Eso nos enseñaron de pequeños a los murcianos y no se vota. Por lo tanto, primero empiezo dando las gracias, en primer lugar, a la Fundación Caja Murcia. Me gusta que siga llamándose Caja Murcia, me alegra que mantenga el nombre. Lo voy a hacer en la persona de Ángel Campos, que es el intermediario con el que hemos hablado y el que nos ha ofrecido estas instalaciones. Valga mi agradecimiento a Ángel Campos, de Ángel Campos para arriba y de Ángel Campos para abajo. En segundo lugar, quiero dar las gracias al ponente, Domingo González Fernández, que se ha ofrecido a esta petición que nosotros le hemos hecho, amistosamente, desinteresadamente. Quiero decir que él no forma parte del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, no tiene nada que ver con la República Constitucional, es un ponente que le hemos pedido ayuda y ha venido. Y en tercer y último lugar, a vosotros. Gracias por venir, hemos hecho lo que hemos podido, hemos repartido papeles, todo lo que está en nuestras manos, hemos hecho publicidad por internet. Bueno, habéis venido los que queréis saber cosas de la soberanía. En eso es la labor del ponente. El origen de esta ponencia es muy sencilla. Nosotros, como movimiento civil de carácter político, promovemos la abstención. Promovemos la abstención para deslegitimar este sistema político porque no estamos de acuerdo con sus reglas. Y en la abstención nos damos cuenta en la práctica, pero hablando con la familia, hablando con los amigos, en un bar, en los debates que hemos hecho con otras personas, pues que hay una confusión en el tema de la política hoy. Esto claro, tiene gran trascendencia. Si yo dijera, por ejemplo, o poner un ejemplo concreto, que en la cristiandad primaba la religión sobre la política y que las personas en la cristiandad, cuando los niños hacían la primera comunión, pues sabían el credo, sabían los 10 mandamientos. Hoy, en el mundo moderno, que prima la política sobre todas las cosas, no solo sobre la religión, pues claro, hay ideas, hay conceptos políticos que tienen que tratarse, que son y van a ser siempre. Nosotros nos pasa con el voto, con el sufragio. Nosotros decimos que hay que abstenerse y nos rebaten diciendo que el voto es un deber cívico, cuando el voto es claramente un derecho político que ha costado mucho conseguirlo. Esto no es que yo lo crea o que yo opine. Esto es lo que es. ¿Por qué? Porque lo que es un derecho no puede ser un deber. Si el acreedor tiene derecho a que le paguen su deuda y el deudor tiene el deber de pagarla. A lo mejor hoy en día, como del yo soy yo y mis circunstancias hemos pasado al yo soy yo y mis apetencias, puede haber alguien que se crea que es acreedor deudor, pero eso es una locura, un trastorno mental. Los derechos y los deberes son diferentes. Pero nos ha pasado con más cosas. Nos ha pasado con la representación. Un representante es alguien que tú conoces. Y si no lo conoces, no puede ser tu representante. Nadie encargaría la partición de una herencia a un representante que no sepa quién es. Y en la separación de poderes, ¿para qué vamos a hablar? ¿Cómo va a haber separación de poderes en España si el gobierno está dentro del Parlamento, si tienen un banco azul? Pues si con esto, que son cosas evidentes, sencillas, que cualquier niño puede razonar, aunque todos los medios de comunicación no razonen así, ¿qué pasará con la soberanía? Pues en épocas más simples, más sencillas, el soberano es el que tenía la porra, o si queréis, el que decide sobre la vida o la muerte, o si lo digo poéticamente, lo que decide entre el fas y el nefas. Pero claro, la soberanía es un adjetivo que se ha sustantivizado. ¿Qué es eso? Dice, ya no puede plantear dudas que es el soberano. Bueno, hay un pensador español que ahora no recuerdo su nombre, que definía que la soberanía era un proceso histórico por el que se instauraba un poder absoluto, un poder sobre el que no hay otro poder, que puede llegar a ser peor que el soberano. Pero bueno, yo aquí no soy ni el tomador siquiera, yo soy solo el presentador. Y os voy a presentar a Domingo González. Domingo González es un madrileño que trabaja en la Universidad de Murcia como un profesor en trabajo social. Nosotros hemos hecho pues lo que se hacía siempre. El pueblo, el vulgo, los plebeyos piden ayuda al noble, en este caso a un noble espiritual. No es que él sea de rancio abolengo,
Pero él es un nosco porque es conocido. ¿Por qué? Porque él hace un programa que se llama Platón regresa a la caverna, que es un programa muy entretenido, donde tratan, os lo recomiendo a todos para escucharlo, está en iVoox, tratan leyes trascendentales de la política, tratan autores políticos y acontecimientos históricos políticos, libros políticos. Él trata los temas muy bien. Entonces nosotros le hemos pedido ayuda, no le hemos dicho ningún tema, y dice, ¿qué tema? ¿Cuál es el tema que quiere elegir? Y él ha elegido, bajo todo eso será responsabilidad suya, él ha elegido el tema de la soberanía. Tengo aquí su currículum, pues es maravilloso, es brillante, licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía, licenciado en Administración de Empresas, pero quiero deciros también que ha trabajado 4 años en la empresa privada. O sea que encima conoce el mundo privado, que está de ahí. He visto que ha estado de comercial, de aquí viene mucho su dote de gente y su retórica y su capacidad para expresar las cosas de modo claro y sencillo. Bueno, hasta aquí el rango de Domingo, y ahora el mérito pues le dejo a él que lo demuestre esta tarde. Bueno, gracias Álvaro. Pensé que nunca iba a decir esto en mi vida, pero nobleza obliga. Agradecimientos también para todos los aquí presentes, especialmente teniendo en cuenta que estamos un viernes por la tarde, que tenemos un puente por delante y bueno, que hay un grupo de personas que han considerado que venir a escuchar una charla sobre la soberanía un viernes a las 7:30 de la tarde, pues era un buen plan antes del fin de semana. Nada, lo dicho, agradecimientos a todos los aquí presentes, a Álvaro por invitarme y bueno, para tratar un tema de rabiosa actualidad, que es el de la soberanía. La soberanía es un concepto que viene de alguna forma muy mediado por una serie de accidentes históricos. Yo voy a intentar superar estos escollos terminológicos, históricos, políticos, para adentrarme en una concepción, vamos a decir, arqueológica de la soberanía. Es decir, antes de que la soberanía fuera la soberanía, ya existía la soberanía. El concepto de soberanía moderno es un concepto que ya viene un poco lastrado por una serie de debates que empalman con que todos consideran de alguna forma el primer formulador del concepto de soberanía, que es Juan Bodino. Bodino, en los 6 libros de la República, habla por primera vez de la soberanía, y a partir de entonces ya se acuña el concepto, la definición, y sigue pues un rumbo que es el que nos lleva al actual debate sobre la soberanía. Bodino hablaba en los 6 libros de la República del poder absoluto y perpetuo, ¿no? Puissance absolue et perpétuelle. Es verdad que la palabra puissance es difícil de traducir del francés al español. A veces se traduce como poder, otras veces como potencia, otras veces como fuerza. Pero más allá del debate filológico, lo cierto es que el concepto de soberanía de Bodino está muy condicionado por, primero, yo diría, una concepción medievalizante. Lejos de lo que se suele creer, el concepto de soberanía de Bodino está más cerca del pensamiento político de la Edad Media que del pensamiento político moderno, aunque es cierto que es un concepto puente, es un concepto que se abre ya a la modernidad. Y luego, por un segundo lado, es un concepto que está muy marcado por una cosmovisión, yo diría, jurídica, o juridizante de la política. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya veremos que una vez que superemos estos escollos históricos, veremos que la realidad de la soberanía política, más allá de sus formulaciones intelectuales, tiene un alcance muchísimo más profundo, ¿no? Que empalma más con lo religioso que con lo jurídico. Uno de los autores que, a mi modo de ver, ha entendido mejor, ¿no?, este condicionamiento histórico del concepto de soberanía es Julian Freud. En La esencia de lo político, este autor, que creo que es un autor de lectura casi obligada,
Es verdad que nosotros en el programa de radio al que Álvaro hacía referencia anteriormente le dedicamos un programa con la presencia de Jerónimo Molina, compañero mío en la Universidad de Murcia y autor de la reciente reedición de La esencia de lo político, una auténtica Biblia de lo político, reeditada recientemente por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pues ahí Freud dice cosas interesantes sobre la soberanía. Me voy a permitir citar algún párrafo, además de algún otro más adelante, que nos ayuda a entender esto que yo torpemente intento llevar a su ánimo. Dice así: el concepto de soberanía ha perdido una gran parte de su flexibilidad política bajo el efecto de la racionalización sistemática realizada por la filosofía política y jurídica moderna. Del atributo del mando hizo un concepto sencillamente histórico, es decir, particular a la política moderna, olvidando que Bodino no hizo sino conceptualizar situaciones políticas escogidas, tanto de la historia antigua como de la medieval. La soberanía no nació con el Estado moderno y no está llamada a desaparecer con él. Es inherente al ejercicio del mando político. En realidad, sigue diciendo Freud, sean cuales sean los regímenes, por todas partes se encuentra un soberano en el sentido de una instancia que, de hecho o de derecho, detenta o se otorga el poder de decidir en último recurso. Naturalmente, la Edad Media ignoraba la soberanía tal como la entendemos hoy en día, pero no así la realidad política de un soberano que decidía en último recurso, según nuestra definición. Bueno, para el que esté más o menos familiarizado con la obra de Freud, es bastante conocido que gran parte de su pensamiento es deudor de Carl Schmitt, el famoso constitucionalista alemán, una de las grandes figuras del pensamiento político del siglo XX, figura controvertida. Es interesante saber que Freud va más allá. A mi modo de ver, incluso en algunos aspectos mejora la concepción de lo político de Schmitt. Pero hay algo que tienen en común y que, de alguna forma, empalma con este sentido de la soberanía. Vamos a referirnos a Schmitt para intentar profundizar un poco más en esa arqueología de la soberanía que me propongo resumir, aunque sea a grandes rasgos en la charla de hoy. Schmitt tiene dos referencias, a mi modo de ver, significativas sobre la soberanía que nos pueden ayudar a avanzar. Para empezar, está su clásica y también muy discutida aseveración sobre la secularización de los conceptos políticos. Para Schmitt, todos los conceptos políticos modernos son conceptos teológicos secularizados. Entonces, una primera hipótesis que nos podríamos plantear es, quizás la soberanía es uno de esos conceptos políticos que responde a una genealogía teológica. Quizá la soberanía es un producto de la secularización de ciertas ideas teológicas. Dejemos eso como hipótesis de momento, porque Schmitt dice otra cosa muy interesante sobre el soberano. Y es lo siguiente, dice, es soberano el que decide sobre la situación excepcional. Esto lo dice precisamente en el libro de Teología Política. Situación excepcional, soberanía. Aquí tenemos ya abiertos dos cauces que yo creo que se separan claramente desde el principio. Por un lado, la soberanía entendida como un tipo de instancia que responde a la situación excepcional y, por otro lado, la soberanía entendida como resultado de una genealogía de raíz teológica. Yo creo que esas son las dos vertientes más interesantes para intentar esclarecer, de alguna forma, el origen de la soberanía. Y creo que nos llevan a territorios totalmente contrarios. Quizás aquí tengamos embrionariamente la respuesta la respuesta al título de la conferencia de hoy, es decir, si la soberanía es alma o ruptura de la tradición política europea. ¿Qué es lo que dice también Freud sobre esta cuestión de la situación excepcional? Que es bastante interesante. Dice así. Dice, esta definición se refiere a la de Schmitt sobre la situación excepcional. Se apoya en una atenta lectura de Bodino. Ya sabemos que Bodino es el que formula el concepto moderno de soberanía. Bodino, que como es sabido, dice Freud, multiplica las preguntas en relación con el libre albedrío del soberano. ¿El príncipe está ligado por la ley, por juramento, por el contrato, por el derecho de gentes? ¿Está atado a los tres órdenes, al pueblo? La contestación es siempre la misma. Si hay una situación excepcional y la salvación pública está en juego, es su deber tomar la decisión que convenga.
Se podría resumir de la siguiente manera su razonamiento. El soberano está atado por los juramentos y contratos hechos con el pueblo, pero el mejor medio de respetarlos es tomar las decisiones que se impone cuando la salvación pública está en juego. A poco que nos hayamos fijado un poco en este párrafo, habremos comprobado que la idea de salvación pública se repite en dos momentos. Claro, aquí lo de la salvación admite también una posible alternativa. Recordemos el famoso nombre del Comité de Salud Pública o de Salvación Pública, tristemente famoso en la Revolución Francesa. Pues bien, en esta disquisición filológica, si se trata de salud pública o de salvación pública, está también, a mi modo de ver, el meollo de la profundización en las raíces últimas del concepto de soberanía. El concepto de salud remite a la farmacia, remite a la salud del cuerpo político, del cuerpo social. El concepto de salvación, por el contrario, remite a una idea teológica. Aquí tenemos, por tanto, otra vez más formulada la cuestión. Bien, ya hemos hablado de farmacia, hemos hablado de farmacología, hemos hablado de salvación pública. Un pensador político español, creo yo que el más importante de nuestro tiempo y seguramente por mucho tiempo, ha escrito recientemente un texto que está disponible también en la página web de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que se titula Los tres modos de la política. Me estoy refiriendo a Dalmacio Negro, académico, autor de numerosos ensayos, y que, insisto, muy recientemente parece que ha dado carta de naturaleza a esta idea de la farmacología política, como una de las grandes tradiciones del pensamiento político, de hecho la propiamente europea. Me voy a permitir citarle también porque en sus palabras se entenderá mejor lo que intento decir. Dice así Dalmacio Negro: las tres artes, modi o maneras de la política son, primero, la política farmacológica, farmacón, medicamento, y logos, racional, lógico, como el arte de restaurar el equilibrio del cuerpo político como un organismo, respetando la libertad política o colectiva, que garantiza las libertades sociales o civiles y las personales o individuales, igual que equilibra el médico los humores del cuerpo individual. La tarea de gobernar consiste en mantener una condición de equilibrio estable, una condición que hace posibles, incluso provechosas, las actividades de los sujetos y asociados. Su idea rectora es el bien común, y dice: es la política propia de la historia de Europa y de Occidente, herederos de Atenas, Roma y Jerusalén. Por tanto, la tradición farmacológica sería la tradición política europea, dice Dalmacio Negro. Pero hay otras que se han ido sumando, ya veremos después si contra esa otra tradición o al hilo o en continuidad con esa tradición farmacológica. La política cratológica o de poder, que considera el cuerpo político como un mecanismo y es antiquísima. Remonta a Caín y Abel, decía René Girard. Está siempre presente con mayor o menor intensidad según los momentos y circunstancias, pues el poder, que es relacional, es el núcleo de lo político y la política. El Estado, un orden artificial innovador, cuya política es cratológica, monopolizó la libertad política para garantizar las libertades sociales y personales en un momento intensamente conflictivo. Y las monarquías absolutas, dictaduras comisarias, abandonaron poco a poco la política farmacológica. Es decir, que aquí ya nos está dando la pista de que la política cratológica se fue separando progresivamente de la tradición política europea, tradición que era farmacológica. Pero hay otras tradiciones posteriores, y son las siguientes. La política utópica o futurista es prácticamente europea y occidental. De naturaleza revolucionaria asume la cratológica y condiciona las libertades sociales y personales o las suprime. La política futurista o política utópica es una política que está, esto lo digo yo, claramente en relación con esa secularización de conceptos teológicos y que se trasladan al ámbito político. Es la politización del cristianismo, básicamente. La voluntad de establecer el reino de Dios en la tierra, etcétera, tiene una dimensión claramente soteriológica, diríamos, pero de una soteriología inmanentista, es decir, una soteriología que pretende salvar al ser humano, ahí está el mito del hombre nuevo, pero a través de la política. De ahí que se sume a la cratológica, se solapa con la cratológica. Y por último, dice Dalmacio Negro, Smith no mencionaba un cuarto modo del derecho, el escatológico, presente siempre en los otros tres. En realidad lo presuponen, pues como escribe John Gray, aunque se refiere al momento actual, la política de la edad contemporánea es un capítulo más de la historia de la religión. Bien.
Más referencias sobre la tradición farmacológica que creo que son interesantes, porque, una vez más, si es la tradición típicamente europea, una vez que esa tradición se pierde también la tradición europea. Dice Dalmacio Negro, de origen griego, suele decirse que la política dejará de existir igual que su hermana gemela, la filosofía, si se separa de ese origen. Se refiere a la tradición farmacológica. Es la tradición propiamente eurooccidental, la única tradición política de la libertad. Palabra que tiene una connotación distinta a la de otras culturas y civilizaciones desde que descubrieron los griegos la posibilidad de la política y la hizo suya el cristianismo. Quiero subrayar el hecho de que el cristianismo y la herencia grecolatina constituyen aquí una unidad. Es decir, que de acuerdo con esta lectura, el cristianismo no rompe la tradición farmacológica, sino que la recupera o la rebautiza según otras coordenadas que van a ser más de carácter trascendente, pero que conserva básicamente esa tradición. Es importante recordar esta idea. Hay que recordar también que un principio farmacológico se formulaba también en la tradición política romana, en el famoso principio salus populi suprema lex, la salvación del pueblo es la ley suprema. Con lo cual, la idea de la farmacología política es una idea que está firmemente asentada en la tradición política occidental. Ahora bien, hay otra referencia aquí que nos puede llamar la atención, pero que nos va a ayudar mucho a penetrar en los arcanos de esta arqueología de lo político. Es el propio Dalmacio Negro quien lo dice, cuando afirma lo siguiente. Por otra parte, la concepción griega de lo político y la política farmacológica parecen haber sido imitadas de Egipto. Hay que recordar que en Egipto la figura del faraón, de una especie de soberano divinizado, era la figura central de la política. Quizás, entendiendo esta dimensión sagrada de una sacralización política y entendiendo por qué o qué mecanismos conducen a este resultado, es decir, un rey soberano, un rey divino, podamos entender mejor también la idea de la farmacología. Lo político salió del seno de lo sagrado. Esta es otra expresión de Dalmacio Negro en la historia de las formas del Estado. Es muy importante recordarla también. Lo político, que es una esencia, como nos dice Julian Freud, no es una esencia autogenerada, es una esencia que nace, que tiene una genealogía, y como aquí se ve, esa genealogía es lo sagrado. No se refiere a lo sagrado en el sentido cristiano. Habría que discutir aquí si el cristianismo es una religión. Se refiere a la religión arcaica, a la religión primitiva. Lo político nace del seno de lo sagrado. Ahora bien, ¿cómo nace? Recordemos también las palabras de Cicerón. Es por la fundación de las ciudades como la humanidad más se aproxima a la divinidad. Efectivamente, hay mitos como el de Caín y Abel o como el de la fundación de Roma que nos recuerdan la dimensión sagrada del nacimiento del orden político. Por tanto, quizás esta sea la pista principal que tengamos que seguir para entender el origen último del concepto de fármaco, de fármacos. Porque ya sabemos, y estamos familiarizados con él, que la farmacia a la que estamos acostumbrados, responde también a esta genealogía. ¿Qué es la farmacia? Básicamente es un veneno que cura. Es lo mismo que una vacuna. Es un veneno que se introduce en el organismo y que en las dosis adecuadas tiene la virtud de curar o de matar. Esa ambivalencia también se ve en lo sagrado. El fármacos era, en la mitología, esa figura monstruosa que también responde a otra cara, a una cara sagrada. ¿Y cómo se pasa de una cosa a otra? Bueno, pues tenemos una teoría basada en la antropología de un autor muy importante, a mi modo de ver, que se llama René Girard. Antes Dalmacio Negro lo citaba, al hilo también del mito de Caín y Abel, de esta idea de la fraternidad que se convierte también en rivalidad, en odio. Pues esa ambivalencia de lo sagrado se ve también en el fármacos, el veneno remedio. ¿Qué es la farmacología política? La idea del mando quizás también nos ayude a entender qué tiene que ver el fármaco, que es veneno y que es remedio, con la misteriosa razón por la que los hombres obedecen a otros. Recordemos el famoso libro de Etienne de la Boétie, la servidumbre voluntaria. Ahí se preguntaba también, era un ensayo que escribió con 18 años, pero se hacía preguntas que son muy necesarias y que seguramente nadie se había hecho de ese modo hasta ese momento. Eso le dio la celebridad y la notoriedad al ensayo. Y es por qué todos obedecen a uno, si son muchos más. ¿Cuál es la razón? No obedece a ninguna lógica,
ni utilitaria, ni numérica, ni de fuerza. ¿Cómo es posible que la masa obedezca a uno solo? Julian Freud también hace una reflexión en este sentido. Uno de los presupuestos de lo político para Freud, los que definen la esencia de lo político, era precisamente el del mando y la obediencia. De ahí que le dedique muchas páginas a esta cuestión. Y él se lo formula de la forma siguiente. Dice, ¿por qué hay mando y obediencia y por qué se encuentra en cualquier sociedad política? ¿Por qué los hombres obedecen a un ser que solo es un hombre? ¿En qué consiste la potencia del que se hace obedecer? Todas estas cuestiones, dice, se hunden en lo irracional. En efecto, desde el punto de vista de la esencia de lo político, las fuerzas oscuras que animan el mando y la obediencia tienen por lo menos tanta y a veces más importancia que las investigaciones sobre las variaciones del poder y de las instituciones de una sociedad a otra y de una época a otra. Fuerzas oscuras, fuerzas irracionales. Aquí quiero rescatar la obra de un autor muy importante que además tuvo mucho que ver con España porque vivió una parte de su vida en España en los años de la Segunda República, que se llama Jan Gebser. Es uno de esos autores que escribió un solo libro en su vida, pero un libro fundamental que además tenemos la suerte de tener disponible en español y se llama Origen y Presente. Es un libro de unas 1000 páginas, es el libro al que dedicó toda su vida. Y en este libro Gebser lo que intenta es introducirnos en lo que llama los distintos estados de la conciencia humana y las fases evolutivas de lo que él llama las mutaciones de la conciencia. Entonces él clasifica los estados de la conciencia humana según sus propios criterios. Básicamente son conciencia primitiva, conciencia mágica, conciencia arcaica, y lo que nos va describiendo es cómo poco a poco se va introduciendo lo que él llama la mentalidad perspectívica, frente al mundo imperspectívico que definía la conciencia mágica de la humanidad. Creo que esto es muy importante para entender lo que René Girard quiere explicar al hilo de su famosa antropología de lo sagrado, de la violencia y lo sagrado, que contiene, aunque en pocas páginas, una referencia al nacimiento de la monarquía sagrada. Y yo creo que esa es la clave para entender la farmacología política. Intentaré explicarlo en pocas palabras. Para René Girard, la antropología humana se define básicamente por lo que él llama el deseo mimético. Básicamente los seres humanos definen su acción por el deseo y la particularidad del deseo humano es que desea por imitación. Esto es una escena que seguramente todos hemos sido testigos de ella alguna vez. Un niño tiene un juguete al que no le hace caso, ya no juega con él, ya no le interesa, sus padres están a punto de tirarlo a la basura, basta que otro niño se fije en el juguete para que el deseo del niño por ese juguete se vuelva a despertar. ¿Qué quiere decir esto? Dice René Girard. Pues que el deseo humano no es objetivo, no se basa en las propiedades del objeto. Es un deseo triangular, requiere de la mediación de un modelo. Es el modelo el que nos hace deseables los objetos. Bueno, esta teoría tan sencilla en sí misma ya implicaría una revolución de todas las ciencias humanas y sociales, y ya hay algunos autores que la están empleando en la ciencia económica, en la ciencia política, en la sociología. Porque ya sabemos que todas las ciencias humanas se basan en presupuestos o en premisas antropológicas. Si la premisa antropológica es falsa, necesariamente todas las deducciones o derivaciones serán falsas también. Entonces, esta antropología que René Girard construye a partir de su estudio literario de las grandes figuras de las novelas clásicas, en Don Quijote, en fin, Don Quijote al fin y al cabo es una víctima del deseo mimético, ¿no? Quiere imitar a las figuras de los personajes, quiere imitar a Amadís de Gaula, a las novelas de caballerías, ¿no? Bueno, pues él lo que hace es retrasar toda la historia del deseo mimético desde la antigüedad hasta la modernidad. Entonces, René Girard en su salto a la antropología percibe que en las culturas arcaicas hay un momento que él llama de intensidad. Durkheim hablaría después de efervescencia, ¿no? Que es cuando todos los deseos convergen en una sola dirección. Ahí se produce una crisis, Girard la llama la crisis mimética, un desorden colectivo, que en circunstancias normales debería producir la ruina entera del edificio social. Solo hay una forma de escapar a esa ruina, y es que todos los odios que se producen en esa comunidad se concentren, converjan en una sola dirección. Y ese será el chivo expiatorio. Cuando todos los males sociales se explican por una única causa, León Poliakov, famoso historiador judío, hablará de la causalidad diabólica,
entonces la sociedad puede superar esa crisis. Ahora bien, lo interesante aquí es que aquel al que se culpa de todos los males será después sacralizado porque la comunidad reconciliada le imputa también la causa de la reconciliación. Pues ahí tenemos la ambivalencia del bien y del mal, del desorden y del orden, del veneno y del remedio. Pues eso es el fármacos. El fármacos es aquel que ha sido divinizado tras ser sacralizado, tras ser asesinado, perdón. Es decir, el chivo expiatorio es el responsable de todos los males, suele ser un extranjero, suele ser un tullido, alguien que tiene lo que Girard llama signos de selección victimaria, pero esa misma comunidad después le imputa la responsabilidad divina de haber reconciliado a la comunidad. Pues ahí está la ambivalencia de lo sagrado. ¿Cómo explica René Girard la idea de la monarquía sagrada? Dice, se produce un accidente de vez en cuando, y es que ese que va a ser sacrificado disfruta ya en vida de los privilegios de su condición divina. Es decir, se produce una prórroga sacrificial que hace que se adelante la divinización. Y así el chivo expiatorio ya es un Dios en vida. Pues eso es la monarquía sagrada. Es decir, un chivo expiatorio que se beneficia ya de su condición divina y que, por tanto, alcanza la posición de Dios en la tierra. Y eso es el rey. Y esa es la razón última y racional, a la que aquí estábamos haciendo referencia, del mando y la obediencia. Hay una película que yo creo que explica muy bien esto, se ve, se intuye, no creo que esa fuera la intención del director, pero indirectamente se percibe muy bien, que es la película de Mel Gibson, Apocalipto. Ahí se ve el funcionamiento del sacrificio en la sociedad maya, y se ve como el sacrificio es una forma de eludir una crisis social. Es decir, es mediante el sacrificio. Hay que recordar que el sacrificio es la institución cultural más universal de la historia de la humanidad. Todos los pueblos la han practicado. Solamente el cristianismo invirtió el sentido del sacrificio. Pero si no, culturas que no se conocían la practicaban. Los españoles, cuando fueron a América, eso lo ve muy bien también Mel Gibson, cuando habla de una nueva época, un nuevo tiempo, un nuevo mundo, se refiere precisamente a eso, ¿no? Es decir, a que el sistema sacrificial va a ser derrumbado completamente por un sacrificio de sentido inverso. Es decir, ya no será necesario matar a los hombres para divinizarlos, sino que Dios mismo se sacrificará por los hombres, ¿no? Girard le dedicó mucho tiempo al tema del sacrificio y cómo la idea misma de sacrificio tenía sentido en el cristianismo, siempre y cuando se invirtiera su sentido, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, yo creo, una serie de claves interesantes para entender la idea de la monarquía sagrada. Quiero citar también a un autor, Bertrand de Jouvenel, autor de una obra también clásica, El poder, historia natural de su crecimiento, porque él también entiende muy bien las raíces mágicas del poder político, y por tanto las raíces irracionales de la lógica, o cabría mejor decir, de la falta de lógica del mando y la obediencia. Dice esto: para el etnólogo atento no existe el paladín emplumado ni el filósofo desnudo que imaginó el siglo XVIII. Claro, nos va a decir, es un error de cronocentrismo pensar que los primitivos pensaban como los filósofos, ¿no? Claro, ellos estaban sumergidos en la conciencia mágica, en la conciencia primitiva, en la causalidad mágico-perseguidora que dice Girard, ¿no? Que consiste en imputarle todos los males a uno solo, ¿no? Al chivo expiatorio. Dice Jouvenel, el grupo humano reacciona a todos los peligros y a todos los temores exactamente igual que las bestias, apretujándose, apelotonándose para sentir su propio calor. Encuentra en la masa el principio de la fuerza y la seguridad individuales. Por ello, lejos de adherirse libremente al grupo, el hombre no existe sino en y por el grupo. Esto es la mentalidad imperspectívica a la que hace referencia también Jan Gebser, ¿no? En la mentalidad imperspectívica lo cósmico y lo social están fundidos. Por eso la causalidad mágica opera también en el ámbito social. Es decir, se considera que todo mal es la obra de fuerzas sobrenaturales. Y también son fuerzas sobrenaturales las que reconcilian a la comunidad. De ahí que se sacralice a la víctima que previamente se ha asesinado colectivamente. Dice Jouvenel, pero este grupo, que tiene una existencia estrechamente colectiva, solo puede mantenerse por una continua vigilancia contra todo lo que en la naturaleza le amenaza. La muerte, la enfermedad, el accidente son prueba de una malignidad ambiente. El salvaje no ve por ningún lado el azar. Todo mal proviene de una intención de hacer daño, la causalidad diabólica. Y las pequeñas desgracias no son otra cosa que advertencias de esta intención que no tardará en desplegar toda su fuerza.
de donde la necesidad de apresurarse a neutralizarla mediante ritos que puedan conseguir este fin. Bueno, pues aquí tenemos explicado a grandes rasgos las raíces psicosociales, las raíces, vamos a decir, mágicas, irracionales, sobrenaturales, que explican la esencia del mando y la obediencia, y por otro lado, ese accidente que explicaría el nacimiento de la monarquía sagrada, es decir, la anticipación de la divinización de la víctima y que disfruta ya en vida de los privilegios de su carácter sagrado. Vamos a verlo en palabras de Girard, porque aquí veremos la ambivalencia constitutiva de la solución política farmacológica. Dice Girard, lo político, dice lo político, no la política, es decir, se refiere a lo político como tal, es decir, está diciendo algo que Freud negaría, y es que lo político no es eterno, ¿eh? Cuando nosotros hablamos del hombre como animal político, ¿no?, estamos hablando ya del hombre tal y como existía en Grecia. Pero lo que nos dice aquí Girard es que lo político, al igual que decía Dalmacio Negro, nace del seno de lo sagrado, es decir, no es eterno. Dice Girard, lo político es, por tanto, un sacrificio que se retransmite en diferido. El poder político focaliza, por tanto, su atención en el momento presacrificial y ante mortem. Esto explica el hecho de que los reyes son frecuentemente interpretados como dioses en la tierra y los dioses como reyes de los cielos. Dice también Juvenel, puesto que el rey tiene que dominar sin cesar las malas influencias, causar la multiplicación de las cosas buenas, fomentar la fuerza de la tribu, se comprende que también pueda ser sacrificado por ineficaz. Esto es una cosa que algunos antropólogos han comprobado recientemente en algunas monarquías africanas que todavía existen. Son una especie de residuo de esa mentalidad sacrificial. Y es que los reyes, que son dioses en la tierra, siempre están amenazados por la muerte. Es decir, bastaría que el grupo, la tribu, considerara que ya no tiene ese potencial, ese poder mágico para salvar a la comunidad, la salud pública, la salvación pública, bastaría simplemente un indicio para ser sacrificado de nuevo. Es decir, los reyes están permanentemente en esa frontera, ¿no?, entre lo divino y lo sacrificial. Por eso Girard habla de la violencia y lo sagrado, su famoso libro sobre la antropología. Es la violencia la que genera lo sagrado. Es la violencia colectiva concentrada contra un chivo expiatorio la que genera lo sagrado y la que genera, por ese accidente, la monarquía sagrada. Luego, la monarquía sería la primera criatura política engendrada en las entrañas de lo sagrado. Es la monarquía la que funda lo político. Quiero detenerme en este detalle porque puede parecer una observación baladí, pero a mí me parece muy interesante, y es que de las tres formas clásicas de gobierno, solamente la monarquía se declina con el arjé, el origen. Las otras formas de gobierno, la democracia y la aristocracia, lo hacen con el kratos. ¿Qué quiere decir esto? El kratos es un poder ya desacralizado o en vías de desacralización. La monarquía, en cambio, conserva ese origen mítico, sacrificial, mítico, sagrado, ¿eh? Al igual que la palabra, por ejemplo, jerarquía, ¿no? La jerarquía conserva todavía. Y es que, efectivamente, como decía Louis Dumont, el antropólogo francés, el homo hierarchicus es el hombre primitivo, es el hombre en contacto directo con lo sagrado. Él hacía la diferencia entre el homo hierarchicus y el homo equalis. Es lo mismo que hace Jan Gebser. A medida que se avanza en la mentalidad racional, se afirma progresivamente una nueva concepción del espacio, del tiempo y del individuo. Es decir, la persona o el individuo se va progresivamente emancipando de la sumisión al grupo, de la sumisión al colectivo. Bueno, pues solamente con esta sencilla intuición, la monarquía, es decir, la monarquía es el verdadero origen de lo político. Y de hecho solamente puede existir monarquía sagrada, esto también lo dice Aristóteles. La única y genuina monarquía es la monarquía sagrada. ¿Qué nos dice Girard también sobre esto? Dice, un poco ahondando en esta idea, ¿no?, de que es la monarquía la que funda lo político y la que funda la idea de soberanía, ¿no? Dice, se trata de la monarquía como tal y más generalmente de cualquier soberanía, del poder propiamente político, del hecho de que pueda existir algo como la autoridad central en numerosas sociedades. Y en otro momento dice, tal vez convenga ir aún más lejos y preguntarse si, más allá de la monarquía propiamente dicha, no es la misma idea de soberanía y cualquier forma de poder central lo que aquí está en juego y que solo puede emerger de la víctima propiciatoria.
Bien, pues aquí tenemos un poco la idea clave. La función social de la monarquía consiste en la farmacología. Y la farmacología es el presupuesto básico de lo político. La realeza recoge esa doble connotación farmacológica que nos parecía tan misteriosa. Es al mismo tiempo el veneno, es decir, es el mal y al mismo tiempo es el remedio, es la cura. En esa ambivalencia de lo político se mueve la monarquía y por tanto es ella la que funda la propia idea y la propia tradición de farmacología. En ella se encierra, podríamos decir, toda la sabiduría política posterior, que en sustancia no es nada sino sabiduría sacrificial. Es decir, pensemos, por ejemplo, en la propia raíz etimológica de la palabra decidir, a la que tantos esfuerzos dedicó Carl Schmitt, que ya sabemos que es el autor del decisionismo político. Pues decidir consiste en cortar y girar, cortar una discusión, ¿no? Es decir, al final, decidir consiste en cortar una discusión, una deliberación, por eso Donoso Cortés hablaba de la clase discutidora, ¿no? Y en eso cifraba toda su crítica al sistema parlamentario, es decir, una clase que se dedica a discutir pero que nunca decide, ¿no? Pero decidir quiere decir cortar, ¿pero cortar qué? Cortar el cuello de la víctima, es decir, quiere decir matar, ¿no? Y esta es la raíz de la palabra decisión, es decir, empalma también con la idea de víctima propiciatoria y asesinato colectivo. ¿Qué más nos dice Girard? Dice, el rey solo reina en virtud de su muerte futura, no es más que una víctima que espera su ejecución. El rey tiene una función auténtica y es la función de cualquier víctima sacrificial. Y aquí hace una metáfora muy interesante para entender la función social de la monarquía, que como vemos en el fondo no es más que el socialismo del hombre primitivo. El socialismo es la monarquía, es decir, la monarquía responde a una función social y sirve a esa función social. Dice Girard, el rey es una máquina para transformar la violencia estéril y contagiosa en valores culturales y positivos. Cabe comparar la monarquía a estas fábricas, generalmente situadas en las afueras de grandes ciudades, que están destinadas a convertir las basuras domésticas en abonos agrícolas. Tanto en un caso como en el otro, el resultado del proceso es demasiado virulento como para que se pueda utilizar directamente o en dosis excesivas. Vemos aquí que la cuestión de la farmacia es de dosis. La dosis adecuada salva, una dosis excesiva mata. Dice, los abonos realmente ricos tienen que ser utilizados con moderación o incluso mezclados con sustancias neutras. El campo que el rey fertiliza, si pasa cierta distancia de él, resultará enteramente quemado y arruinado si fuera hollado por sus pies. Bien, pues aquí tenemos la idea del rey. El rey como fuente de toda discordia, de toda concordia. Precisamente por eso, la víctima que va a ser sacralizada disfruta de un prestigio aterrador, de un prestigio sobrenatural. Y ahí están esas fuerzas irracionales a las que hacía referencia antes Freud. Esa es la respuesta. Evidentemente Freud no pudo hacer estos estudios, no hizo una arqueología de lo político, pero sí percibía que había una raíz misteriosa, irracional, que explicaba el mando y la obediencia. Aquí la tenemos, ese prestigio sobrehumano, sobrecogedor del rey, que es ya un dios en la tierra, y por tanto al que se obedece necesariamente como se obedece a un dios. Bien, ¿qué sucede después? Decía antes que la monarquía es un poco el socialismo del mundo arcaico en el que habita el hombre primitivo, ¿no? Prisionero de la causalidad mágica. Suceden dos cosas fundamentales que vamos a resumir como dos vías de desacralización. Primero, la de la filosofía. El famoso paso del mito al logos es una vía muy potente de desacralización y, de hecho, es la vía del nacimiento de la sabiduría política, que es la consciencia política. Es decir, el saber que no somos prisioneros de esas fuerzas mágicas, sino que somos nosotros mismos quienes tenemos a nuestra disposición la farmacia. Dalmacio Negredo dice que Platón aprendió en gran medida de los médicos egipcios, ¿no? Toda su ciencia, ¿no? Pero claro, es una farmacología ya desacralizada, ¿eh? Y esto es la política, una farmacología desacralizada. Otra vía de desacralización es el cristianismo, evidentemente. El cristianismo, decíamos antes, arruina completamente el sistema sacrificial, invierte el sistema sacrificial y con él terminan propiamente los sacrificios. ¿Quiere decir esto que acaba la tradición farmacológica? No. Sencillamente la tradición farmacológica, entendida como la salvación del pueblo, es la ley suprema, se racionaliza, se convierte en logos. Ahí está la farmacología a la que hacíamos referencia antes, ¿no? Es decir, el farmacón pasado por el logos. Y esa es la tradición política europea. Claro, ¿qué sucede con el cristianismo? Aquí hay un debate muy interesante, seguramente no tenemos tiempo de comentar, pero que merece la pena
por lo menos explicar a grandes rasgos, que es el debate sobre la teología política cristiana. ¿Existe una teología política en el cristianismo? Es el debate entre Eric Peterson y Carl Schmitt. Ya sabemos que Carl Schmitt tiene esta teoría, lo hemos comentado antes, sobre teología política, que todos los conceptos políticos son conceptos teológicos cristianos secularizados, pero Peterson, que era teólogo, le respondió en un libro muy famoso, y lo que viene a decir básicamente es que eso es imposible en el caso del cristianismo. La teología política era teología pagana, y es una teología que fue completamente eliminada por la teología cristiana. Dice Peterson que no se puede extraer ninguna idea política de la teología cristiana porque no se puede extraer ninguna idea política de la Trinidad. Es decir, no hay equivalencia política, no hay un rey. La Trinidad implica negar radicalmente la posibilidad de una traducción política. Ese era básicamente el debate. Dalmacio Negro tiene una reflexión también sobre esto muy interesante que creo que conviene rescatar. Dice lo siguiente: para salvar de alguna forma el mínimo de la teología política, que ya veremos que en el fondo es negar toda teología política, es decir, la única teología política cristiana es que no hay teología política, es decir, que toda teología política es falsa. Vamos a verlo en sus propias palabras. Dice: el núcleo de la teología política cristiana radicaría, según Álvaro Dors, en el principio de que, siendo Jesucristo el Rey, no cabe en la historia otro poder originario, otra soberanía sobre los hombres viatores en la tierra que la de Cristo. Desde el punto de vista de la teología política, los llamados soberanos no son más que delegados. Esto tiene una consecuencia directa en relación con la política práctica. Aquí vemos. La teología política cristiana es la desacralización de toda teología política. Por tanto, ha sido uno de los vehículos principales de desacralización que se suma a la desacralización griega de la filosofía. ¿Qué sucede con la modernidad? Bueno, aquí sucede algo muy interesante, ¿no? Con la modernidad, con la secularización, ya sé que no es lo mismo, pero nos entendemos. Sucede algo que responde a la lucha entre los dos logoi, entre el logos heracliteano, es un poco el esquema agustiniano, ¿no? Girard lo llama el logos de Heráclito, el logos de la violencia, y el logos juánico, el logos evangélico, el logos del amor, ¿no? Estos dos logoi están permanentemente en lucha, ¿no? Y la teología de la historia se resume a la lucha entre esos dos logoi, el logos del amor y el logos de la violencia. La modernidad empieza a entenderse como la progresiva prevalencia o la progresiva recuperación del logos de la violencia, del logos heracliteano, frente al logos del amor. Y es aquí donde empieza a reemerger una nueva forma de sacralización de la política. Sacralización que, a mi modo de ver, es una sacralización frustrada, porque la desacralización cristiana es, como se dice en un libro que vi hace poco sobre el impacto del cristianismo en la mentalidad pagana, el cristianismo es destructor de dioses, es decir, ha eliminado a todos los dioses. Con lo cual, esta resacralización, en el fondo, está abocada al fracaso. Pero hay un intento de resacralización que se focaliza a través de la política. Y hay que verlo como el progresivo predominio, la revancha, podríamos decir, del logos heracliteano sobre el logos evangélico. Claro, por eso hay un autor muy interesante, un estudioso de René Girard, que habla del sacrificio inútil, ¿no? Es decir, que la violencia en el espacio de la modernidad ya no encuentra vías de sacralización. Es decir, ya no consigue sacralizarse, con lo cual la violencia explota, porque lo que conseguía la mentalidad arcaica era precisamente contener la violencia. La idea de contención de la violencia es fundamental, es decir, lo sagrado contenía la violencia en los dos sentidos del término, es decir, que contiene, en el sentido de que está dentro de la violencia, y que frena la violencia, contiene la violencia. Lo que sucede en la modernidad es que como la violencia no se puede sacralizar, la violencia está totalmente desatada. No encuentra cauces para contener esa violencia. Pero se produce una especie de neomitología de la que el Estado y la soberanía moderna, esto sí, van a ser, yo creo, los principales exponentes. Hay que recordar, por ejemplo, aquí la teoría de Hobbes. La teoría de Hobbes recuerda mucho a la de René Girard. Hobbes tiene una antropología muy similar a la de Girard, porque también destaca el principio de algo que podríamos llamar el deseo mimético, es decir, que los hombres se pelean por honor, por gloria, ¿no? Entonces, el error de Hobbes es pensar que es la política la que puede crear la religión.
Es decir, lo que pretende precisamente es que sea la política la que cree una religión, ¿no? Pero claro, la política es impotente para crear esa religión. Y por eso la resacralización moderna está abocada al fracaso, ¿eh? Hay otro intento muy interesante de resacralización, que es toda la teoría del derecho divino de los reyes, ¿eh? Ahí vemos claramente cómo, una vez más, los reyes buscan una forma de sacralización, claro, dentro del contexto de una teología política cristiana, que ya hemos dicho que es una teología desacralizadora. Por eso ese intento estaba abocado al fracaso, ¿no? Pero tenemos ahí ejemplos con Jacobo de Escocia e Inglaterra, que era un intelectual, una teoría del derecho divino de los reyes, muy bien formulada, pero que al final ya sabemos que duró muy poco, que no se pudo implantar debidamente, y al final el derecho divino de los reyes no deja de ser una especie de accidente de la historia. Pero hay una transferencia del concepto de soberanía divina a la soberanía popular. Y el Estado recoge todo ese, ¿cómo decirlo?, todo ese residuo de sacralidad, lo recoge a través de la soberanía popular, de la idea de soberanía de la democracia, ¿no? Fijémonos cómo lo plantea esto también Dalmacio Negro, porque es muy interesante entender la secularización como lo que decíamos antes, la lucha entre el logos de la violencia y el logos joánico. Dice así: la secularización es históricamente un punto de encuentro, una mezcolanza entre el logos joánico y el heracliteano. Es aquí donde arranca la noción moderna de soberanía, intuitivamente asociada a Bodino, pero en realidad incapaz de desplegar sus efectos sin la potencia catalizadora de la politización mistificadora operada por la Reforma. Curioso lo de la Reforma, ¿verdad? La Reforma pretende regresar a la pureza evangélica, pero paradójicamente va a recuperar el logos de la violencia, el logos de la sacralización de la política. Bien sea a través de la vía luterana o de la vía calvinista, ahí encontramos una nueva forma de fusión entre la política y la religión. Dice Dalmacio Negro: Reforma que, pretendiendo regresar a la pureza evangélica, recuperó paradójicamente buena parte del logos griego, largo tiempo sepultado, y contra el que presuntamente combatía. No hay que olvidar que Lutero era un gran enemigo del pensamiento, vamos a decir, filosófico griego, ya sabemos lo que decía, la razón, la gran prostituta, ¿eh? Bueno, pues paradójicamente se produce aquí una especie de resurgir, de reverdecer del logos de la violencia, ¿no? Dice: proyectándolo, este logos, en el espacio de la estatalidad del Estado que contribuyó a edificar. Hay otra cita que no me resisto a dejar de comentar, de Arnold Toynbee, el famoso historiador, en el prólogo a un libro muy interesante de Christopher Dawson, Los dioses de la revolución, ¿no?, donde se ve aquí también esta idea de una resacralización en el episodio histórico fundamental, central, fundador de la Revolución Francesa. Y dice aquí Toynbee, comentando el libro de Dawson, algo muy interesante. Yo creo que resume un poco el espíritu del libro. Dice: con la Revolución Francesa, una religión antigua y siniestra, mucho tiempo en letargo y activada repentinamente con una violencia elemental, resucita el culto fanático al poderío de la colectividad humana. El terror solo ha sido el primero de los crímenes masivos cometidos en nombre de esta religión demoníaca durante los últimos 170 años. La suprema paradoja de la revolución es que, en el acto de deposición de los poderes tradicionales cristianos, allanará el camino para el retorno de una atávica religión precristiana, el culto al poderío de la colectividad humana, que es la religión pagana del Imperio Romano y de las polis griegas incorporadas al mismo. Y dice: este culto al poder humano constituye un 90% de la religión de un 90% de la humanidad actual. ¿Podemos deshacernos de ella? ¿A dónde llegaremos si continuamos sometidos a ella? Bien, luego podemos decir que la soberanía moderna, en el fondo, responde a este residuo, ¿verdad?, de mentalidad sacrificial que la conciencia primitiva ha transportado, diríamos casi clandestinamente, hasta la mentalidad racionalista moderna. Bien, creo que es hora de concluir. Quisiera hacerlo recuperando las ideas principales que he intentado resumir en esta charla. Me viene a la memoria el famoso resumen que hacía el catedrático de Filosofía del Derecho Francisco Elías de Tejada. Él hablaba de las 5 fracturas del orden político medieval, ¿no?
Una fractura religiosa, que es la Reforma. Una fractura jurídica, que era el pensamiento de Hobbes, el contrato social. Una fractura política, que era la soberanía, el concepto de soberanía de Bodino. Una fractura ética, que según su criterio era el pensamiento de Maquiavelo. Y por último, la fractura sociológica de la Paz de Westfalia, que es básicamente el inicio de la estatalidad. Voy a subrayar la idea de fractura, es decir, la soberanía es una fractura. Esto respondería ya a la pregunta de nuestra charla de hoy. Es decir, la soberanía sería la fractura de la tradición política europea. Pero recordemos cómo intenté empezar la charla. Hay dos vías de la farmacología. Está la vía smithiana de la secularización de conceptos teológicos cristianos. Bien, si la soberanía responde a esta secularización de conceptos teológicos cristianos, la soberanía indudablemente es fractura de la tradición política occidental, porque lo que hace la política desde entonces es asumir la misión soteriológica de la Iglesia, de la gracia, y por tanto se convierte en una entidad sacral que aspira a una función estrictamente religiosa. Bien, en tal caso estaría respondida la cuestión. Ahora bien, si retomamos la secuencia farmacia, monarquía, soberanía, en este sentido premoderno, yo creo, como dice Dalmacio Negro, que la tradición farmacológica y el concepto de soberanía a ella asociado, es decir, la salvación del pueblo es la ley suprema, es la tradición política europea. Luego, alma o ruptura. Hay una pista muy interesante, pero esto sería para otra conferencia. Me han invitado a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense el mes que viene para hablar de esto. Y es lo que dice Dalmacio Negro en la cita que comentábamos al principio, que es que hay una cuarta tradición que de alguna forma puede recoger o coordinarse con todas las anteriores, que es la escatológica. Y aquí está la idea del catejón, la famosa referencia muy misteriosa, tantas veces comentada y discutida, de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, cuando habla del catejón, el catejón que es lo que lo retiene, dice él, lo que retiene la llegada del anticristo. ¿Qué es lo que lo retiene? Entonces esto se ha discutido mucho, si es el Imperio Romano. Bueno, no vamos a resolver hoy la duda, pero creo que esta escatología del catejón se corresponde y, vamos a decir, se coordina perfectamente con la tradición farmacológica, porque considera que la función política o filosófica, en esto no importa que hagamos ninguna disquisición en este sentido, tiene la misma función que la tradición farmacológica: contener, prevenir, es decir, una función conservadora, no la función escatológica de traer el reino de Dios en la tierra, sino la función farmacológica de salvar en la situación excepcional al pueblo en las condiciones históricas o políticas de una determinada sociedad. Bueno, esto sería todo. A grandes rasgos, siento no responder de forma tajante a la cuestión que daba título a nuestra conferencia: la soberanía, alma o ruptura de la tradición política occidental. Espero por lo menos haber dado algunas cuantas pautas para que se formen su propia opinión. Muchas gracias por la atención y estoy dispuesto a responder sus preguntas. Dar paso a lo que queréis preguntarle. Bueno, antes de dar paso, ahora os iré pidiendo, solo voy a corregirle, no se dice la reforma, se dice la protesta, que fue lo que hicieron ellos, protestar. Bueno, es una cosa que han tratado que parece que es de total actualidad. El farmacos, el medicamento venenoso, si nosotros, ¿por qué voy a arrimar el asco a mi sardina? Porque como yo postulo la abstención en base a que los partidos son estatales, los partidos son instrumentos de la nación, de la sociedad civil, para penetrar en el Estado, son medicamentos para que el Estado vaya en beneficio de la sociedad y de la nación. Al estatalizarse, los partidos son el instrumento con el que el Estado entra a la nación. Es decir, que de medicamento los partidos del Estado ahora son veneno. Eso es la duplicidad que la he explicado, ¿vale? El cajetón es la Iglesia Católica. Pero bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta?
¿Vicente? No, decir que conectar el micrófono. Ah, es que lo he conectado. ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta o habéis quedado? Hombre, que la sala es abrumadora. Tal cantidad de referencias, tantos autores, tanta profundidad que es difícil entrar para alguno de los temas. Nos gusta mucho Dalmacio Negro. Sí, es recomendable. Eso se ve. A ver, la chica del... No voy a decir. Perdona, es que pero la versión me te estaba tapando. La miopía está haciendo Bueno, estragos. ¿Cómo te llamas? Isidro Bachiller. Isidro. A mí, bueno, antes de nada decir que la charla me ha parecido estupenda y que escucho su programa habitualmente. Y mi pregunta creo que, bueno, tendrá que ser breve y sencilla. Si a su juicio, por lo que ha mencionado de Maquiavelo, en Maquiavelo se produce una ruptura de la etización o la moralidad que llevaría implícita la política en toda la premodernidad, y como dicen pues Reyes Díaz de Tejada o pensadores reaccionarios, se emancipa la política o lo político de la moral. O esto no es así, lo único que hace Maquiavelo es que a efectos teóricos de la propia disciplina que estudia la política, emanciparla para precisamente eso, para poder darle una autonomía meramente nosológica. No sé si me he explicado. Sí. Voy a ser provocador. No estoy de acuerdo con Elías de Tejada en ese punto. Y voy a retomar la charla que dio uno de los mejores conocedores de la obra de Maquiavelo en un famoso... Bueno, famoso, aquí todo es famoso. No es famoso, pero vamos, en un simposio me lo contó Jerónimo Molina, me pareció genial. Y el título era Maquiavelo, discípulo de Cristo. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque hay que distinguir entre el maquiavelismo y el maquiavelianismo. En otras palabras, Maquiavelo no era maquiavélico. Es decir, si Maquiavelo hubiera sido maquiavélico, no hubiera escrito lo que escribió. Hubiera escrito un anti-Maquiavelo, que es lo que ya se sabe que escribieron después los reyes. Eso sí que es maquiavelismo. Es decir, Maquiavelo lo que hizo es contar lo que veía, sencillamente. Y entonces nos exponía pues la visión de la política, y él era testigo, era diplomático, entonces nos expone lo que ve. En ningún caso está sustantivizando esa visión. Eso es lo que ha hecho el maquiavelismo, ¿no? Entonces, autores como Freud, como Carl Schmitt, son estudiosos de Maquiavelo, y de alguna forma, pues claro, Maquiavelo también lo que hace es algo que ha hecho la desacralización cristiana, y es que la política recupera una autonomía, es decir, la política tiene sus propias normas, pero no se emancipa radicalmente de la moral, se emancipa de la falsa moral, de la moral, vamos a decir, interesada. Hay una moral política, y la moral política es el bien común, es servir a ese bien común. Entonces, lo que hace Maquiavelo es, sencillamente, emancipar la política, el saber político, de una tutela que puede ser teológica, que puede ser moralista, que puede ser de cualquier orden, pero que está, de alguna forma, obstaculizando la propia naturaleza de la política y, por tanto, la propia comprensión de la política. Maquiavelo es, pues como Tucídides, un gran realista político. Es decir, nos cuenta lo que ve. No podemos reprocharle a Tucídides que nos cuente en la guerra del Peloponeso las cosas que vio. Decir, oye, esto es horrible. Bueno, ya, pero es que la vida también es horrible a veces, ¿no? Esto es como el médico. Aquí está otra vez la metáfora farmacológica, ¿no? Oye, el cáncer es terrible. No, ya sé que es terrible el cáncer, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Lo ocultamos, ¿no? El médico te dice que tienes cáncer y te dice, mira, pues hay que cortar, o hay que... Bueno, pues ya, pues tú te puedes tapar los ojos y decir, esto es terrible esto de la medicina, es terrible esto de la política. Sí, ya, pero es que precisamente para salvar al cuerpo es necesario conocer la enfermedad. Maquiavelo está describiendo la enfermedad del cuerpo social y, bueno, está proponiendo una serie de realidades o de visiones que ayudan a que avancemos en nuestra comprensión de lo político. ¿De acuerdo? Entonces, fractura ética, yo diría que no. Yo creo que ahí hay una ética política que, vamos a decir, alcanza un cierto grado de autonomía en relación con la ética de otro orden, ¿no? Porque son éticas distintas, pero el bien común sigue siendo una finalidad ética de la política. Esto, por ejemplo, hay muchos debates de actualidad que demuestran que hay una ética política distinta de la ética o de la moral individual, ¿no? Por ejemplo, cuando secuestraron a los españoles, los voluntarios estos, y el gobierno pagó el rescate, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la ética individual,
pues está bien pagar un rescate para salvar la vida de un inocente, ¿no? Y más si es nuestro familiar, nuestro hermano. Hombre, nosotros pagaríamos, ¿no? Si secuestran mañana a un hermano nuestro y tal, lo tienen secuestrado en África o no secuestradores, pues pagaríamos. ¿El gobierno tiene que pagar? No, el gobierno no. Porque él debería estar pensando en la ética política. Es decir, que si paga a esos secuestradores está alimentando el negocio del secuestro y mañana van a ser 500 los secuestrados. Pues es muy importante tener en cuenta la diferencia. Así que no seré yo el que sepulte a Maquiavelo. ¿Es Maquiavelo, comillas, sofista en ese planteamiento? ¿Sofista? ¿Por qué? ¿Cierro comillas? ¿Por qué sofista? Pienso que Maquiavelo tiene algo de sofista, cierro comillas. Es realista político. Vive de eso. Bueno, no vivió, hubiera vivido mejor si no hubiera escrito lo que escribió, creo yo. Es decir, el maquiavelismo ha consistido más bien en disfrazar la realidad política y encubrirla de lo que Freud llama la impolítica, ¿no? La impolítica consiste en ocultarnos la verdadera naturaleza de la política y disfrazarla de moral, religión, economía, en fin, pues esas son las formas de la impolítica, es decir, no ver la política cara a cara y ocultarla tras el velo de otra realidad presuntamente superior, ¿no? Bueno, ¿y la antipolítica? pues la antipolítica es la que acaba con la política, ¿no? La que quiere eliminar la política. Esto sería la ideología, ¿no? Maquiavelo no era un ideólogo, mucho menos, O sea, la ideología es pretender que se puede clausurar la política, ¿no? Es decir, bueno, pues es lo que hace Marx, por ejemplo, ¿no? U otros autores, ¿no? Es decir, la política tiene una fecha de caducidad. Una vez que desaparezcan los conflictos, ¿no? Pues la política no será necesaria. Claro, ¿qué nos diría René Girard? Es que los conflictos humanos no son el resultado de un deseo objetivo. La abundancia no nos va a liberar de los conflictos, porque los deseos miméticos siempre generan envidia, ¿no? Esto, el sociólogo alemán, Helmut Schweck, lo describía muy bien en un libro que se llama La envidia y la sociedad, ¿no? Es decir, vemos que me sumo un poco a la campaña electoral, digo, hay partidos políticos que claramente lo que hacen es capitalizar la envidia, ¿no? Lo que pasa es que no lo formulan así, ¿no? La envidia siempre tiene que ser, ¿cómo decirlo?, elevada moralmente, ¿no? Entonces no es envidia, es justicia social, no es envidia, es igualdad, Esto Vilfredo Pareto lo entendía muy bien, ¿no? O sea, Vilfredo Pareto sabía que casi todas las ideologías políticas modernas respondían a eso que llamaba él residuos, ¿no? Es decir, residuos irracionales, residuos instintivos que pasan por el filtro de la moralización, ¿no? Pues eso es el maquiavelismo. Es decir, hay mucho más maquiavelismo en este disfraz ideológico de la verdadera raíz de los conflictos humanos que en la obra de Maquiavelo. A Maquiavelo tenemos que agradecerle que nos cuente las cosas como fueron. Gracias. A usted por la pregunta. Jesús. Yo no me ha quedado nada claro lo del callejón. ¿Se lo puede explicar el Román Paladino y sobre todo relacionado con la epístola de los tesalonicenses de los Pablos? Que no la he leído, no he visto nada. Claro, es que no era el tema de hoy, pero era simplemente para salvar la posibilidad de un maridaje entre la tradición escatológica y la farmacológica. A ver, el catejón es lo que lo retienes. Simplemente lo formula dos veces San Pablo en la carta a los tesalonicenses. A ver, el contexto es que los tesalonicenses están aquí ya preocupados porque la gente se muere y Jesucristo no viene, ¿no? Y entonces dicen, bueno, aquí nos han prometido que Jesús va a venir y aquí la gente se está muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces escribe esa segunda carta a los tesalonicenses. Entonces les dice, claro, entonces, ¿de dónde viene el misterio? De que hay un sobreentendido en la carta que nos revela, es decir, porque dice, vosotros sabéis qué es lo que lo retiene. Y luego dice, vosotros sabéis quién es el que lo retiene. Entonces dice, lo que lo retiene y el que lo retiene. Entonces, claro, no sabe si es alguien, si es algo, pero en todo caso es lo que retiene la anomia del anticristo, ¿no? Entonces, claro, por eso se ha traducido a veces políticamente la figura del catejón. Por eso algunos han dicho que era el Imperio Romano. Dice, claro, porque toda forma de orden político, en la medida en que está conteniendo la marea violenta, la marea disolvente, la marea de la anomia, pues está de alguna forma frenando, ¿no?, la llegada del anticristo y, por tanto, la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces ese es el contexto un poco de la carta de los tesalonicenses. Pero el catejón es el frente. El que lo retiene, ahí está, sí.
Bueno, hay una cosa que la has dejado así a medias, que me gusta mucho, y quiero escucharla de tu voz, porque él ha contado cómo la víctima primero es el culpable de todo, y luego es lo sagrado, es el santo, es el bueno de todo. Claro, aquí en España parece que los católicos son tontos, que el catolicismo es de tontos, que somos un país atrasado, pero has dicho, ¿qué pasa cuando viene el inocente de inocentes? ¿Qué supone el sacrificio de Jesucristo? ¿Es lo mismo? Claro, no sigue la misma pauta porque Jesucristo no es divinizado por ser asesinado, sino que es divino antes de ser asesinado. Con lo cual, no es el mismo proceso. Muchas veces, cuando se comparaba el cristianismo con la mitología, se insistía en este factor. Es decir, claro, y Girard no oculta este dato. Dice, no, pero sí es verdad que hay muchas similitudes, ¿no? Es decir, parece que responde al mismo esquema, ¿no? Es decir, un chivo expiatorio, recordemos la sabiduría política de Caifás, Eso podríamos decir sabiduría farmacológica de Caifás. Dice, es preciso que uno muera para que sobreviva el pueblo. Eso es lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, es preciso que se concentren todos los odios en uno solo para que sobreviva el pueblo, ¿no? Claro, está utilizando el mecanismo sacrificial como farmacia política, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué es lo que dice Girard? Dice, el sentido del sacrificio no es sacrificar, sino sacrificarse. El sentido del sacrificio de Cristo, dice. No es sacrificar, es decir, matar a otro para hacerle divino, sagrado, sino que Dios, que ya es Dios, se sacrifica por los hombres, precisamente para que los hombres no anden matándose, y para que se terminen los sacrificios. Por eso Jesús dice que se terminen los sacrificios, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la ambivalencia del sentido del sacrificio, ¿no? Que invierte radicalmente, es decir, recupera la idea de sacrificio, pero para invertirla, subvertirla completamente, ¿no? Y a partir de ahí desaparecen los sacrificios, claro. Pero fijémonos que la mentalidad arcaica no está del todo enterrada, ¿no? Es decir, hay muchas ideologías que también han recuperado esta idea sacrificial, ¿no? De culpar a un colectivo de todos los males, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo conocemos, en el siglo XX ha funcionado, las ideologías políticas lo han recuperado. Es verdad que lo han ¿cómo decirlo? Lo han encubierto bajo ropajes racionalistas y presuntamente científicos, pero en el fondo son formas de brujería, ¿no? Hay un libro de un sociólogo polaco que es muy bueno, que se llama Las ciencias sociales como forma de brujería. Está muy bien, porque es verdad que las ciencias sociales son un poco esto, ¿no? Entonces, te encubren bajo lenguaje científico un tipo de razonamiento que no deja de ser de causalidad diabólica, como dice Poliakov, ¿no? Es decir, que al final se trata de buscar el chivo expiatorio, ¿no? Satanizan la clase social, la burguesía, satanizan la raza judía, sí. Se sataniza al hombre por el feminismo, se sataniza a los heterosexuales por el homosexismo, todo lo mismo, sí, pero distinto, todo igual. Lo que pasa es que ahí entra un factor que, claro, que es que por eso todas estas ideologías son cristianas, entre comillas, porque heredan la legitimidad moral de la víctima. Es decir, para justificar la persecución tienen que ampararse en una víctima, ¿no? Entonces, la víctima puede ser pues el homosexual, que muchas veces la historia puede ser, o sea, puede haber realidades que justifican esa victimización, pero se construye una ideología. Entonces, en nombre de la víctima, es lo que algunos han llamado el totalitarismo del amor, que es una cosa muy interesante, atribuyéndose al comunismo, ¿no? Es decir, que en nombre de la víctima que hay que salvar, ¿no? Pues hay que buscar un culpable, ¿no? Una causa del mal, que luego la causa del mal es una persona en concreto, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que Girard ve muy bien, y es que en el proceso de María Antonieta, en la Revolución Francesa, para acusar a María Antonieta se inventan los crímenes más monstruosos, por ejemplo el incesto, Esto es muy interesante. Es decir, que en la Revolución Francesa se intentó justificar la ejecución de María Antonieta atribuyéndole los peores crímenes imaginables, ¿no? Las cosas más terribles, ¿no? Pero es la lógica también de la mentalidad sacrificial, ¿no? Es decir, que el rey ahí está muy cerca de ese mal absoluto, Ahí vemos cómo, incluso en una monarquía cristiana,
está operando también ese resto de mentalidad sacrificial. Entonces hay que imputarle los peores crímenes para justificar la ejecución. Entonces todos los victimistas, aunque sean ateos, agnósticos o laicos, todos los que defienden la sacralización de la víctima son cristianos, quieran o no quieran serlo. Son cristianos aunque no lo sepan, claro. Y si viene... Pero claro, es un cristianismo politizado, claro. Pues tú vas a un moro a decirle que hay una víctima inocente y dirá, ¿qué me estás contando? Dice, o sea, que tienes que sentir amor por la víctima, dirá, ¿pero qué dices? Eso es muy bueno, porque el Islam efectivamente es totalmente contrario a esa visión. Por eso los musulmanes no creen que Jesucristo muriera asesinado, porque ellos no soportan esto, ¿eh? Es decir, no soportan que Dios sea víctima. No puede ser. Dios gana siempre, Dios vence, ¿eh? Dios no puede ser víctima. Por eso cuando me algún alumno que me ha dicho, no, pero yo he visto a los musulmanes escupir a la cruz y tal... Ya, pero escupen a la cruz, no a Jesús, porque ellos lo que consideran es que Jesús no puede estar en la cruz, porque la causa de Dios siempre gana. Claro, Mahoma podría haber sido eso también, ¿eh? Mahoma podía haber sido pues, un profeta perseguido, pero claro, la segunda parte de la vida de Mahoma es la que demuestra que no estaba dispuesto a pasar por ahí, ¿no? O sea, no quería ser crucificado. En vez de pasar, los pasó por... Claro, ahí está, esa es la inversión fundamental, ¿no? Perdón, sí. Volviendo un poco al tema de la soberanía y la fractura, porque considero que hay un momento clave en la historia de la humanidad que cuenta el relato bíblico, que es del paso de la teocracia a la división de poderes, cuando el poder espiritual se separa del poder civil, en la persona de Saúl. Cuando ahora queremos un rey y no queremos que siga siendo un autocrático, para entenderlo hoy. Eso, la pregunta es, ¿tendríamos que verlo o qué te parece? ¿Como un avance, entonces, en el fondo, en la historia, o precisamente, al hilo de lo que estás comentando, así parece ser como un retroceso? O sea, los reyes judíos. La división del paso de lo que es el sistema, por así decirlo, antiguo de la teocracia, de que el poder civil y el poder religioso estaba en la misma persona, a la fractura, a la ruptura entre la división, por un lado, el poder religioso y por otro lado, el poder civil. Claro, es la consecuencia de la desacralización, de dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Mi reino no es de este mundo, pues ya está. Allí tenemos ya la distinción entre los dos órdenes. ¿De acuerdo? Luego ya no hay posibilidad de teología política a partir de ese dato, ya no es posible porque está claramente, a mí no me gusta decir separado, porque no es separación, es una distinción. Es una distinción y por tanto es una desacralización que beneficia, favorece a la autonomía de la política. Por eso hay una línea de continuidad entre la desacralización griega y la cristiana. Tras las dos desacralizaciones, lo político, entendido como campo autónomo, racional, etcétera, queda de alguna forma emancipado, ¿no?, de la tutela teocrática o religiosa arcaica, como queramos llamarla, ¿no? Ya con la monarquía sagrada hay algo de esto. Es decir, con la monarquía sagrada ya hay un cierto paso, por eso decimos que la monarquía sagrada es la primera criatura política, porque ya tenemos un Dios que no está en los cielos, que está aquí en la tierra. Por tanto, ya tenemos una voluntad humana que opera como una voluntad divina, ¿eh? Eso es un primer paso también. La monarquía sagrada es un primer paso hacia una primera forma de autonomía política. Pero claro, sigue estando confundido, ¿eh? Sí. Se empieza a confundir de nuevo esa sacralidad de la política a raíz de la Revolución Francesa. O sea, se une de nuevo, o sea, o coge carácter sacral la política. Yo creo que sí, es lo que decía es una especie de neomitología frustrada, ¿no? Es decir, Ernst Cassirer hablaba del mito del Estado, ¿no? Es decir, que es verdad que el Estado recoge buena parte de esa resacralización, pero es que está abocada al fracaso, es que es imposible. Por eso es el sacrificio inútil, es decir, es una violencia que no termina de convertirse en lo sagrado. O sea, lo que Girard llama la violencia y lo sagrado, en el espacio de la modernidad, que ya está fecundada, se quiera o no, por la desacralización cristiana, ya es imposible resacralizar. Pero hay intentos de resacralización, claro, los dioses de la revolución, ¿no? Entonces, hay ahí algo, ahí queda un pozo en las ideologías políticas modernas, queda un pozo de resacralización, pero que al final ya vemos que no es más que violencia, ¿no? Es violencia que no se puede contener precisamente porque no se puede dar el salto de la violencia a lo sagrado. Pedro, el homo jerarchicus soy yo, tienes que pedirme a mí la...
José Antonio, y luego... Si la soberanía es el poder incontestable, ante el que no cabe recurso, mi pregunta es, ¿hay soberanía en España? Y en este caso, ¿quién es el soberano? Porque el rey no hay, el presidente del gobierno tampoco, los 27 parlamentos tampoco. ¿Quién es el soberano en España? ¿Los partidos estatales? ¿La mezcla de los partidos estatales y la deuda soberana? ¿Quién es el soberano en España? ¿Quién es el soberano? Yo creo que esa es una pregunta más para mi colega. No. Yo me muevo en la neutralidad académica. El soberano es el consenso socialdemócrata. Perdona. Sí, pero yo añadiría aquí que no hay soberanía. Yo aquí retomaría la reflexión de Donoso Cortés. Es decir, que es que el problema del consenso es que solamente genera políticos discutidores, por tanto que no deciden. Y si nadie corta, es decir, si nadie decide, tampoco hay soberanía. Luego, soberanía en el sentido, vamos a decir, farmacológico, nadie está dispuesto porque todos tienen tanto miedo que no hay nadie que se atreve a cortar el cuello. Porque también para sacrificar hay que decidir y, por tanto, asumir la responsabilidad de la decisión. Pero seguimos en la clase discutidora. O sea, el parlamentarismo consiste en esto, en discutir y discutir permanentemente y que nadie decida. El problema es que los que deciden son otros, claro. Por eso, don Antonio García Trevijano defendía el presidencialismo para acabar con el parlamento chismorroso. La soberanía es el gobierno. No tiene la palabra, Tomás. Pídela, puede por favor la ven. No me sea Gracias. Domingo, te felicito, has hecho una exposición arqueológica, como has prometido, histórica. Gracias. Pero yo quiero apelar a esa neutralidad tuya y un poco que la rompas, porque las ciencias sociales, quiero preguntar por la ciencia, es decir, son ciencias porque a veces pueden predecir hacia dónde va esto, ¿no? Entonces yo tengo sensación de que estamos entrando en un capítulo de la historia europea que no se puede leer con los códigos pues de estas fases de la historia tipo hegeliana. No parece que estemos en una época arcaica o así, ¿no? Yo creo que hay como una especie de plan, no sé si diabólico a veces, que pone en conexión la Revolución Francesa, la Reforma, la Revolución Francesa y cuál sería el tercer capítulo, ¿no? ¿Cuál sería la síntesis? Porque eso, el luteranismo, en el ámbito precisamente alemán y donde sale Nietzsche, ese mismo ámbito hegeliano y luterano, pues viene esa muerte de Dios. Entonces nos estamos abocando a un capítulo, pienso yo, que ya no es tanto la relación de Dios y hombre y la secularización, sino este capítulo del transhumanismo. Es decir, una manera de escribir la historia eliminando al propio hombre, que eso supone una Europa que se niega a sí mismo y que la reverencia, es decir, ese programa Revolución Francesa, Reforma es la del laicismo, una especie de bandera del laicismo, pero que no tiene ningún empacho en reverenciar a los dioses extraeuropeos, por ejemplo Alá. Y este sujeto, ya digo que es transhumano, ¿no? Borrar. ¿Dónde va a quedar esto? Yo creo que sí. Es verdad que lo del transhumanismo quizás es una clave muy importante para entender por dónde van los tiros, ¿no? Encaja perfectamente con el proyecto de autosalvación, ¿no? Es decir, del hombre que se autosalva a sí mismo, y ahí la política juega un papel, porque efectivamente si entendemos lo que decíamos antes, la salvación pública en el sentido no político, sino en el sentido soteriológico, y la política asume ese sentido, es decir, que tiene que salvar al hombre en la tierra, pues ahí tenemos el mito del hombre nuevo, recuperado por la política, el transhumanismo, que en este caso sería la política y la ciencia, y yo creo que, y luego está la clave de la legitimidad moral de la víctima también, que es una clave fundamental para entender los tiempos. Es decir, que están operando, sigue la lucha entre los dos logoi, ¿no? Es decir, el logos del amor, pero claro, es un logos del amor que ya está. Claro, esta es la estrategia. Gerard tiene un libro muy interesante dedicado al tema de Satán, ¿no? Dice, se llama Veo a Satán caer como el relámpago, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Es decir, Satán cae como el relámpago en el sentido de que ya no se puede divinizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia satánica? Precisamente ocupar el logos del amor. Y ahí lo del totalitarismo del amor. Es decir,
invertir, recuperar la legitimidad moral de la víctima para buscar nuevos chivos expiatorios, en nombre de las víctimas. ¿Y por qué es tan rentable en la política actual victimizar en todos los... Pero porque todo el mundo comparte ese discurso. Nadie se atreve a cuestionar la legitimidad moral de la víctima. Eso es imposible. Luego, cualquier discurso político, bueno, tú lo dices muy bien, claro, es que es un ejemplo fundamental para los españoles, es decir, cómo se construye la ideología nacionalista, gracias a la legitimidad moral de la víctima. Es decir, somos un pueblo oprimido, somos un pueblo perseguido, somos víctimas, y es el poder mismo el que habla en nombre de las víctimas. Pues ahí lo tienes. Pero todas las ideologías hacen esto, ¿eh? O sea, hay que buscar una víctima. Entonces, a partir de esa víctima se construye el discurso ideológico y el discurso de poder. No olvidéis que el demonio es la caricatura de Jesucristo. Sí, el mono de Dios. Existe, el demonio es el mono de Dios. Yo quería hacerte una pregunta. Bueno, yo no soy la terminología que has utilizado, me ha resultado un poco extraña y las citas de autores también, porque yo venía del mundo de la economía y ya estoy jubilado. Pero todos somos testigos hoy de que hay un nuevo poder, que es el poder económico, que está pesando fuerte sobre el poder político. La representación de ese poder económico son las multinacionales, el nuevo fondo de inversión, etc. Entonces me gustaría que me dijeras cómo va a encajar o encajarías tú dentro de tu terminología, de la genealogía que has hecho, ese nuevo poder que va a impedir que los reyes manden, que la política tampoco pueda actuar para buscar el bien común y que al final mande un grupo de señores y señoras que a veces ni siquiera sabemos quién son, sabemos que se reúnen en el foro de Davos aproximadamente una vez al año. Entonces, digamos, ese concepto, ese nuevo concepto de poder que maneja el mundo y que es supranacional como consecuencia de la globalización, ¿cómo va a quedar encajado dentro de la genealogía que tú has hecho? Si se sacraliza, no se sacraliza, o sea, ¿cómo entra ese nuevo concepto dentro de todo lo que has definido? ¿Por qué no se está superando? Es decir, y es nuevo, nunca ha pasado en la historia. Han mandado a los reyes, han mandado a la aristocracia, han mandado a los políticos, así en palabras burdas, perdóname si no un poquito. Pero ahora es un nuevo poder, que es algo futurista o utópica, ¿no? Es decir, que es impolítica y antipolítica, las dos cosas. Es decir, es impolítica porque pretende describir la realidad política en términos no políticos, en este caso económicos o morales, como si se pudiera. Pero eso es el proyecto de Marx es este también. O sea, Marx es sustituir, bueno, y Saint-Simon, que a lo mejor ha tenido más éxito que Marx, que Marx se habla mucho de él, pero luego el que ha triunfado es Saint-Simon y la socialdemocracia tal y como la entendía, que es sustituir el gobierno de los hombres por la administración de las cosas. Entonces, la mentalidad antipolítica que hoy en día se ve, y Saint-Simon vio esto muy bien, es decir, al final es una especie de fusión entre los grandes industriales y los políticos, pero es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y luego está la gobernanza a nivel mundial, que también es esto, ¿no? Pero no sé si mi opinión aquí en esto no vale de mucho, yo creo. O sea, no se puede saber lo que va a suceder, pero es difícil creer que lo político se puede clausurar definitivamente. Es decir, lo político, precisamente porque es una esencia, el hecho de que haya sido creada o que nazca de lo sagrado no quita que no sea una esencia, es una esencia. Precisamente por eso lo político no se puede clausurar. Pues volverá a aparecer bajo otras formas. Y yo creo que está volviendo a aparecer, de hecho. En Europa está volviendo a aparecer, claramente, lo político. Se ha querido sepultar. Es verdad que la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, la desaparición de un enemigo político, parecía que iba a sepultar definitivamente lo político, pero claro, es que lo político está permanentemente reapareciendo, ¿eh? Ahora, no sé ¿Cómo se llama? Salvador, yo soy